Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a revisar titulares y vamos a ir de inmediato a un país latinoamericano, Bolivia, con una crisis sanitaria que también deriva en una crisis funeraria. Los efectos dolorosos, terribles de esta crisis COVID-19 en el país sudamericano. En Ecuador, el presidente Lenín Moreno apuesta por las deudas, aunque la noticia en este momento es la renuncia del vicepresidente que anunció justamente en cadena nacional su decisión. Ha dicho que el mundo ha cambiado y que la nueva realidad requiere formas muy distintas de hacer política como muchos la entienden hoy. Vamos a referirnos al tema en minutos. Hambre en el mundo, el día que FAO también está tratando este punto. FAO es una dependencia de Naciones Unidas que se encarga de chequear, revisar, analizar todos los datos de alimentación en el mundo. Bolivia atraviesa su peor momento por el coronavirus con escenas de muertos en las calles y enfermos rechazados en los hospitales. La situación es especialmente crítica en regiones como Santa Cruz, la más poblada del país y que concentra la mayoría de los casos, o Cochabamba, donde en los últimos días se han vuelto escenas cotidianas, ataúdes en las calles por la saturación del sistema sanitario y los servicios funerarios. En este contexto, recordemos una protesta que se vio este lunes en Tiquipaya, donde un grupo de pobladores llevó un ataúd vacío hasta las puertas de la alcaldía para exigir un centro de aislamiento para enfermos COVID-19 y fosas comunes en el cementerio local que está al borde del colapso. Hay que destacar que durante los 13 años del gobierno de Evo Morales, la economía del país creció a un ritmo promedio del 4,9% por año, según datos CEPAL. En el 2018, Bolivia fue el país sudamericano donde más aumentó el PIB, 4,2%. Sin embargo, tenemos esta dura situación hoy con una población que padece la falta de políticas sociales de quienes están de facto sentados en la silla del poder. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció el fin de semana un amplio paquete de medidas financieras para tratar de amortiguar la crisis económica y social que atraviesa el país en medio de la pandemia por COVID-19. Este plan especial de ayuda a la clase media va a significar una ayuda, un alivio, un aporte para más de 1 millón de familias o personas y significa movilizar recursos por cerca de 1.500 millones de dólares. Este plan de ayuda va destinado, dicen, a proteger a la clase media, pero hoy es centro de duras críticas de quienes consideran que solo conducirá a endeudar aún más a ese sector de la sociedad. Varios sectores de la población rechazan estas medidas, entre ellos figuras de la política chilena, principalmente de sectores opositores, quienes expresaron sus críticas al plan, acusando que este es insuficiente y que está basado en dar más deuda a los hogares de ingresos medios, precisamente uno de los problemas más agudos que adolece a este segmento de la población. Y es que el programa presentado la víspera por el presidente Sebastián Piñera se basa en la entrega de créditos blandos financiados por el Estado, postergación del pago de deudas hasta por 6 meses, posponer el subsidio de arriendo por 3 meses y ampliar los créditos con aval del Estado para la educación superior. A mí me parece súper inoperante igual las medidas del gobierno, se nota que es un gobierno empresario. Porque en realidad todas las medidas que han tomado son parches, ninguna tiene real contundencia con respecto a lo que está pasando. El senador independiente y ex candidato presidencial Alejandro Guillier advirtió que cuando ocurrió el estallido social el 18 de octubre del año pasado, buena parte de quienes salieron a las calles eran de la clase media, ahogados por las deudas. Pero la solución que ahora les ofrece Piñera para enfrentar la pandemia es más deudas. Asimismo, el centrista Partido por la Democracia destaca que la solución no puede ser el endeudamiento de una clase media ya sobreendeudada y propuso la creación de un nuevo ingreso familiar de emergencia dirigido a ese sector.
Ecuador logró un acuerdo con los tenedores de deuda externa, un pacto con el cual se liberan 16.000 millones de dólares que, según Lenín Moreno, podrán ser utilizados en educación, salud, en alimentación. Según el mandatario, el capital de lo adeudado se reducirá en más de 1.500 millones de dólares. Esto debido a que se redujo la tasa de interés de 9,2 a 5,2% en promedio. También el mandatario anunció que habrá 5 años de gracia para pago de capital y 2 años para los intereses. El gobierno de Ecuador le apuesta a la deuda y encontró un balón de oxígeno para su asfixiante situación financiera. Por ahora, porque los 16.000 millones de dólares liberados comenzarán a pagarse desde el año 2030. El gran tema en Ecuador hoy es la renuncia del vicepresidente ejecutivo Otto Sonnenhösner, un hombre que, según una encuesta del Instituto de Estudios Sociales y de la Opinión Pública, IESOP por la sigla, hecho a mediados de junio, evaluó imagen, aprobación de gestión y credibilidad de todas las autoridades durante la pandemia. Allí resulta que Sonnenhösner aparece en mejor posición que el propio presidente Moreno y la ministra María Paula Romo, quien estaría en la terna para reemplazar al vicepresidente saliente. Aparecen entonces ahora, en plena pandemia en Ecuador, las especulaciones que están relacionadas ya con las carreras electorales. Algo que este hombre que renuncia asegura que no, pero como antes de renunciar también ya había dicho que no se iba y cambió de idea, su opinión en verdad en este momento no queda del todo clara. Lo que sí ha dicho es que el Ecuador necesita unidad, que no necesita dispersión, por lo tanto no se trata de candidaturas en este momento. Allí entonces distintos puntos de vista sobre Ecuador en este día. Me voy a ir a contarles algo que va a pasar mañana y es importante para toda la región, sobre todo para América del Norte. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitará este miércoles a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para celebrar la entrada en vigencia del TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, un tratado de libre comercio. Destacamos que la visita de López Obrador se da a 4 meses de las elecciones en las que Trump busca la reelección. Ha dicho el mandatario mexicano esta mañana en la conferencia matutina: vamos a buscar convencer, vamos a buscar el entendimiento y el diálogo, como lo hemos hecho en todos los casos. Y a propósito del TEMEC, algunos empresarios mexicanos y muchos analistas de Estados Unidos creen que el tratado puede reducir la capacidad exportadora de los 3 países. Lo comentó recientemente Alicia Puyana, consejera del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, aunque hay otras voces como la de Enrique Cárdenas, que ha dicho no estamos preparados para el TEMEC. Es tan grande la asimetría del poder y tan fuerte la sumisión que ha mostrado López Obrador a lo que quiere Trump, que no estamos preparados. Estamos súper vulnerables a lo que diga Trump, así de plano. Con toda esta polémica, esperamos con especial decisión la palabra de López Obrador. Tuvimos la suerte, la fortuna de que con esta pandemia que nos ha afectado, que tumbó la economía mundial, estemos ahora llegando a este acuerdo para impulsar las actividades productivas y crear empleos en América del Norte. Entonces, por eso es muy importante la visita. ¿Qué le responden las organizaciones sociales y sindicales a López Obrador? Que es muy importante llevar inversiones a México con buenos sueldos, no con el sueldo maquila, un punto que vamos a seguir abordando aquí en pantalla de Telesur. A la vuelta de la pausa, sin embargo, nos vamos a ir a revisar noticias económicas del lado del suelo europeo. Hay pronósticos por parte de la Unión Europea. Allí entonces nos vamos a detener para ver qué es lo que dicen y para qué entorno económico se prepara. En la zona del euro, se pronostica que el Producto Interno Bruto disminuirá un 8,7% este año y aumentará un 6,1% en 2021. Para la Unión Europea en su conjunto, se pronostica que la economía se contraerá un 8,3% en 2020 y crecerá un 5,8% en 2021. Contracción entonces en la economía de la zona euro, 8,7% en 2020, hablaba la Comisión Europea.
que empeoró su anterior previsión, alertando sobre riesgos excepcionalmente altos. No solo tienen el tema del coronavirus, sino también el tema del Brexit. La Comisión Europea, que en mayo pasado estimó un desplome histórico de las 19 economías del euro en su conjunto, al 7,7% del Producto Interno Bruto, recrudece así la caída hasta lo estimado por el Banco Central Europeo. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, estima una mayor caída de la eurozona, del 10,2% en este 2020, por encima del 8% previsto para Estados Unidos, y lejos del panorama más alentador proyectado para China, con un crecimiento de 1% este año. Los países europeos que verán caer de manera profunda sus economías son Francia, cuyo Producto Interno Bruto se contraerá en 10,6%, Italia descenderá 11,2%, mientras que España retrocederá 10,9%. La locomotora europea, Alemania, será la mejor parada con una contracción de 6,3%. La falta de acuerdo en la negociación de la futura relación comercial entre Reino Unido y la Unión Europea, así como políticas proteccionistas en el comercio mundial, son otros factores que podrían lastrar el crecimiento en 2020. Si la transición que termina con el Reino Unido sin un acuerdo, eso falsificaría el supuesto pacto puramente técnico de una relación comercial sin cambios, y esto sería un resultado negativo para ambas partes, aunque particularmente negativo para el Reino Unido. El hallazgo de una vacuna contra la COVID-19, así como la rápida aprobación de un plan de recuperación económica a nivel europeo, actualmente en negociación entre los 27, podrían mejorar sus expectativas, destacan desde Bruselas. Los mandatarios de la Unión Europea se reunirán el 17 y 18 de julio próximo, en su primera cumbre presencial desde el confinamiento, para discutir el plan de 750.000 millones de euros, propuesto por la Comisión Europea. Hoy en el mundo habrá visto informaciones, chequeado temas COVID-19 y hay un número considerable de países que empieza a cerrar las puertas luego de tener rebrotes de COVID-19. Filipinas cerró temporalmente uno de sus servicios clave de trenes después de que al menos 198 empleados, incluidos conductores y vendedores de boletos, dieran positivo por el coronavirus. Todas las estaciones entonces están siendo desinfectadas, más de 3.200 empleados sometidos a pruebas y se espera que el cierre que ha afectado a miles de pasajeros dure unos 5 días. No tenemos ningún problema con esto, con el cierre de servicio de trenes. Si es por la seguridad de las personas, aunque los trabajadores se ven realmente afectados por esto y es una molestia en su trabajo. Viajar a través de los trenes es más rápido porque va directo a la siguiente estación y además los autobuses siguen siendo limitados, por lo que es un poco agotador viajar ahora, especialmente para nosotros que estamos envejeciendo. A la vuelta, tema de análisis, hambre en el mundo. Mis hijos no están en la escuela debido al coronavirus, pero como están en casa, ni siquiera sabemos qué hacer con ellos. Si están en la escuela, al menos se están culturizando y obtienen comida. Me contenta haber recibido algunos alimentos. Son testimonios que se han repetido a escala mundial a lo largo de nuestra historia. Hoy, en un escenario de crisis sanitaria mundial, tienen otra fuerza. La Organización Mundial de la Salud dijo que la pandemia estaba lejos de terminar. Imposible frenar entonces la escalada del hambre en todo el mundo.
La pandemia de coronavirus empujó a millones de personas al hambre. Así lo destacó este lunes el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que solicitó casi $5.000 millones para ayudar a alimentar el creciente número de países pobres y de ingresos medios. El número de personas hambrientas en los países donde opera esta organización podría aumentar a 270 millones antes que finalice este año, cifra que representa un aumento del 82%. Antes de que la pandemia se desatara. La pandemia del COVID-19 ha creado una pandemia de hambre. De hecho, hemos pasado de 135 millones de personas al borde de la inanición a 270 millones de personas. Y mientras, tenemos que tener una vacuna contra el COVID. Tenemos una vacuna contra el hambre y ese es el asunto de la PMA. Entonces, necesitamos apoyo en este momento y si no lo hacemos, si no lo conseguimos, se pueden imaginar las tasas de mortalidad, hambre, migración masiva por necesidad y explotación por parte de grupos extremistas. Tenemos la vacuna, necesitamos la comida para moverla ahora. En Nigeria, el PMA está ayudando a los gobiernos federales y estatales a implementar programas de nutrición complementarios para llegar a los escolares en los estados de Lagos, Ogun y Kano y la capital de Abuja. Los niveles de infección por coronavirus están aumentando cuando las asistencias de alimentos en algunas partes del mundo ya son bajas. COVID es una pandemia que está destruyendo la vida de las personas y está destruyendo los medios de vida de las mismas. Entonces, en cierto modo, esta pandemia está causando otra pandemia, que es la pandemia del hambre. En esta época del año, muchos agricultores están esperando nuevas cosechas. Las temporadas de huracanes y monzones están comenzando, mientras que las invasiones récord de langostas en África Oriental y los brotes de conflicto se están sumando a una perspectiva ya desafiante para los hambrientos del mundo. Para hacer frente a la creciente ola del hambre, el PMA está llevando a cabo la mayor respuesta humanitaria de su historia, con el objetivo de ayudar a 138 millones de personas en comparación con un récord anterior de 97 millones en 2019. Es un problema global que requiere una solución global. Y esa solución es esencialmente un tratamiento asequible. Pero hasta el momento en que lleguemos a ese tratamiento, debemos asegurarnos de que no solo salvemos vidas, sino que también salvemos los medios de subsistencia. Aquí es donde somos realmente importantes, lo que estamos haciendo como Programa Mundial de Alimentos. Solo el año pasado asistimos a unos 100 millones de personas. La agencia dice que se necesitan fondos sostenidos para apoyar su trabajo en 83 países, para proporcionar alimentos a los más vulnerables y para apoyar a los gobiernos que trabajan para frenar la propagación de la COVID-19. Les conté antes que FAO está trabajando hoy, está haciendo una sesión virtual. Hace algunas horas en Twitter publicaba junto a CEPAL la propuesta de un decálogo de medidas para evitar que la crisis sanitaria se convierta en crisis alimentaria en América Latina y el Caribe. Este decálogo tienen 10 medidas contenidas en 3 objetivos. En el primer objetivo, que todos los hogares, especialmente aquellos en condición de pobreza extrema e inseguridad alimentaria severa, accedan a una alimentación suficiente y nutritiva, señalan como primer punto que hay que reforzar el ingreso básico de emergencia propuesto por CEPAL con un bono contra el hambre, reforzar programas de alimentación escolar y apoyar con subsidios monetarios o con donaciones de alimentos por las empresas y los gobiernos a las iniciativas de asistencia alimentaria de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué? Dejo muy en claro que esto propone FAO, que es ONU, y CEPAL, porque si lo escuchan, lo primero que van a decir es que se tratan de medidas de corte progresista y sin embargo allí lo tienen. Les dejo eso para la reflexión. Segundo axioma, que todas las empresas y actores del sistema alimentario puedan hacer sus tareas sin interrupciones, y esto habla de un apoyo financiero, tanto en crédito y en subsidios, para las empresas agropecuarias, orientado principalmente a la agricultura familiar. Algo que se está trabajando, por ejemplo, en Venezuela. Ajustar protocolos de sanidad y salud en producción, transporte, mercados mayoristas y minoristas. Expandir y garantizar funcionamiento de programas de apoyo a la producción de autoconsumo.
asegurar financiamiento, asistencia técnica y acceso a insumos y mano de obra a los trabajadores del agro y a los pescadores artesanales. Y como tercer eje de trabajo, que los países cuenten con suficientes alimentos para garantizar el abasto a precios razonables. Eso que no quiere Trump cuando le impone sanciones a un país que no sigue su diatriba o su marca ideológica. En este punto 8, tanto ONU como CEPAL hablan de establecer mecanismos ágiles de consulta y coordinación público-privada entre todos los actores del sistema de alimentos, impedir que mercados mayoristas y minoristas y las agroindustrias se cierren o disminuyan operaciones y continuar con políticas que han mantenido abierto el comercio mundial de alimentos, en particular evitando, atentos, medidas proteccionistas que aumenten el precio de los alimentos. Todo un punto para pensar, analizar, compartir, debatir por estos días. Gracias, hasta la próxima.